¿Qué tal, mis queridos estudiantes? Hoy iniciamos el proyecto número 3. Sí, el proyecto número 3, científico-humanístico. Y hoy, en la semana número 15, hablaremos un poco de las redes sociales, también de la megadiversidad y del producto final, que es un rotafolio. El proyecto 3 tiene una duración de 3 semanas. ¡Qué interesante! Así que empecemos. ¿Qué observo aquí? Correcto, un correo electrónico, una arroba, un sobre. Fíjese atentamente, ¿qué tienen en común todos ellos? A ver, fíjese bien. Correcto, que para poder trabajar con ellos necesitamos tener conexión a Internet. Así que hoy veremos este tema de mucho interés, el Internet, en particular las redes sociales. ¿Sabías que cuando usamos Internet construimos una huella digital? Es decir, nuestras actividades dejan rastro en la red, como fotos, videos, publicaciones y comentarios. Así, la información que está en la web y que se asocia con nuestro nombre se convierte en la manera en que otras personas pueden conocernos. Por ende, forma parte de nuestra identidad digital. Qué interesante dato, ¿verdad? Ahora, ¿te has preguntado qué son las redes sociales? Pues las redes sociales son conexiones formadas mediante Internet, sea de personas, organizaciones que se conectan para compartir intereses y valores comunes. Aquí tengo algunos logotipos de algunas redes sociales. Seguro que conoce varias. Pero ¿te has preguntado, ¿hay peligro utilizar las redes sociales? Bueno, para responder a ese interrogante, ¿qué te parece si observamos atentamente el siguiente video? ¿Para qué sirven las redes sociales? Pues para comunicarte con gente, con mucha gente. Para compartir tus fotos, contar chistes, dar tu opinión sobre lo que sea y saber lo que hacen tus amigos. Es fácil, pero puedes meter la pata y causarte muchos problemas. Tal vez veas las redes sociales como una simple diversión, pero mucho ojo, tienen sus riesgos. Si tus padres te dejaron crear una cuenta, tienes que aprender a usarla bien. Sigue esta regla. No pongas en una red lo que no te gustaría que saliera en las noticias o en los periódicos. Eso incluye información personal, como tu número de teléfono, dónde vives o a qué escuela vas. Nunca digas que vas a salir o estarás de viaje y que no habrá nadie en casa. Parece una tontería, pero ese es el tipo de información que buscan los ladrones para meterse en tu casa o para robar tu identidad. También debes pensar en tu reputación. Tus fotos y comentarios dicen mucho de ti. Si hiciste algo tonto, no lo publiques. Pregúntate, ¿qué quiero que los demás piensen de mí? ¿Y qué tal si en una entrevista de empleo ven tu cuenta? La Biblia dice en Proverbios 22:1 que una buena reputación es mejor que la plata y el oro. No pienses que la tecla de borrar lo arregla todo. Lo que pones en las redes sociales es prácticamente imborrable. Pero bueno, digamos que ya sabes lo que no hay que poner en Internet. Ahora piensa en tus contactos. ¿Quiénes son tus amigos en la red? Algunos tienen en su cuenta cientos de amigos, o hasta miles. Y quizá tú pienses que mientras más amigos tengas, mejor. Pero no, eso es una fantasía. Pon los pies en la tierra.
Verás, cuando te conectas con tus amigos, sin querer también te conectas con sus amigos y con los amigos de sus amigos. Al final acabas viendo lo que sube gente que ni siquiera conoces y tal vez no tengan las creencias y los valores que tú sí tienes. A lo mejor usan palabrotas o ponen cosas que tú sabes que son malas. Esa no es la clase de amigos que a ti te gustaría tener, ¿verdad? Ni siquiera en internet. Y todavía hay otro peligro. En Salmo 26:4, la Biblia dice que hay personas que esconden lo que son. Se hacen pasar por alguien que no son en realidad y quizá parezcan súper simpáticos. Pero ¡cuidado! Por eso, a la hora de escoger a tus amigos, tienes que ser exigente. Para ir a lo seguro, acepta en tu cuenta solo a quienes ya conozcas en persona. Ah, y otra cosa, controla el tiempo que pasas en línea. Mirar lo que ponen los demás puede ser adictivo. Ponte límites. No dejes que tu vida online te desconecte del mundo real. El asunto es que usar las redes sociales puede ser divertido y seguro, siempre y cuando sepas evitar los peligros. Así que recuerda, si usas las redes, no te enredes. Bien, una vez que hemos observado el video de las redes sociales, va a responder esta pregunta. ¿Para qué sirven las redes sociales? ¿Y cuáles son los riesgos de usar las redes sociales? Está muy fácil. Muy bien, ahora como producto final de este proyecto vamos a trabajar con un rotafolio. Así que vamos a observar un video donde explica cómo hacer el rotafolio. Recuerda que este rotafolio lo vamos a ir armando en lo largo de esta semana y va a ser el producto final de este proyecto. Así que vamos a ver un video de cómo hacer el rotafolio. Empecemos. Hola, el día de hoy vamos a elaborar un rotafolio utilizando los materiales que encontremos a disposición, materiales que se encuentran dentro de nuestro entorno. Los materiales que vamos a utilizar para realizar el rotafolio es cartón, vamos a utilizar perforadora, cinta o argollas, tijera, estilete, silicón, pistola de silicón y vamos a utilizar, es opcional, si usted utiliza hojas de tamaño A4 o puede ser cartulina de colores tamaño A4. El primer paso que vamos a dar es medir el cartón, vamos a medir el cartón de acuerdo al tamaño de la hoja o cartulina A4. De allí que ya le hemos medido el tamaño, vamos a recortar y obtenemos la forma, el tamaño de lo que vamos a necesitar en este momento para nuestro rotafolio. Luego vamos a pegar con silicón, nuestro rotafolio para que pueda colocarse y pueda pararse solito aquí. Una vez que forramos el cartón, vamos a formar una base. Aquí les muestro cómo quedó para que el rotafolio pueda pararse. ¿Ya? Entonces aquí les muestro cómo lo hemos forrado. Si lo dejamos un poco inclinado para cuando ya se presenten los temas se puedan exponer de la mejor manera. Luego vamos a hacerle el orificio a nuestras hojas o cartulinas A4 y utilizamos lo que es la perforadora. Vamos a medirle para hacerle los orificios. ¿Ya? Medimos una hoja o cartulina 4 para que nuestro rotafolio también tenga la misma medida y le hacemos los orificios.
buscamos algo puntiagudo para poder hacerle bien los orificios. Y ya tenemos nuestras hojas, ya las tenemos ya con el orificio, observen, para ubicarlas en nuestro rotafolio. Una vez que le hemos hecho los orificios a nuestra cartulina y a nuestro rotafolio, procedemos a amarrarle la cinta, pero no le vamos a ajustar, le vamos a dejar un espacio allí, amarrarle la cinta para que nuestro rotafolio pueda girar. Inclusive si te hace falta hojas o en este caso cartulina, puedes desatar el nudo y puedes colocar más hojitas. Recuerda que nuestro rotafolio sirve para exponer temas que te vayan a indicar tus maestros, ¿ya? Listo, entonces yo te voy a mostrar cómo queda nuestro rotafolio. Observa, mira cómo quedó, ¿ve? Y tenemos la facilidad de girar la hojita, llevarlas atrás cuando vayamos a exponer un tema planificado. Y está nuestro rotafolio. Muy bien, hoy trabajaremos la portada, es decir, va a escribir la palabra rotafolio, va a decorarlo como usted desee y va a escribir el nombre, su nombre, ¿ok? En la hoja número 2, en cambio, vamos a seleccionar 4 redes sociales que usted desee, a su gusto. Y por cierto, una vez que ya eligió, va a dibujarlas y colorearlas para que queden bien bonitas. Eso es lo que haremos por ahora en el rotafolio. Recuerde, hoja 1, la portada, y en la hoja 2 va a seleccionar 4 redes sociales y va a dibujar su icono, ¿ok? Hablaremos de los prefijos y de los sufijos. Acuérdese, prefijos y sufijos, ¿ok? Ahora, ¿qué son los prefijos? Los prefijos son partículas que se añaden al principio de algunas palabras y, por cierto, forman otras palabras nuevas. Mientras que los sufijos son partículas que se añaden al final de algunas palabras y forman otras nuevas. Dentro de los ejemplos de prefijo tenemos, por ejemplo, imposible. Mira, aquí está el prefijo in. Imposible. Por ejemplo, como la palabra deshabitado. ¿Ok? Veamos este ejemplo de sufijo. Recuerde que va al final de la palabra, ¿ok? Explorador. Ingenioso. Veamos otros ejemplos, tanto de prefijos como de sufijos. Ejemplo de prefijos. Por ejemplo, la palabra es peinar, pero colocando un prefijo se lee despeinar. Exalumno. Subterráneo. Prefijo. Pre va antes de la palabra, ¿sí? Telecomunicación. Ultrasónico. Acuérdense, prefijos va al inicio, ¿ok? De la palabra. Sufijos. Por ejemplo, panadero. Es al finalizar de la palabra, recuérdalo bien. Bonito, bonita. Resbaladizo. Revolucionaria. Cantamos. ¿Ok?
Miren, aquí varios ejemplos de prefijos y sufijos. Vamos a hacer la siguiente actividad. Vamos a recordar, en este caso, qué es la biodiversidad, ¿ok? Y luego vamos a ver qué tienen en común estas palabras. Si se fija bien, mega ciudad, mega estructura, mega incendio, mega tienda, mega diversidad, megabyte. Claro, correcto, todos tienen el prefijo mega. ¿Qué va a hacer ahora? Pues listo, va a consultar 5 palabras que tengan o que utilicen el prefijo mega y las va a escribir aquí, ¿ok? Luego le anima a observar 2 videos. Un video sobre el rescate y liberación de Felipe y el segundo sobre la muerte de Felipe. Y en base a los 2 videos vamos a responder estas preguntas, ¿ok? Empecemos. Antes de empezar, quiero compartir el ¿sabías qué? Muchos animales construyen sus propias casas en sitios de difícil acceso. Por ejemplo, el cóndor ubica su nido en grandes cañones acantilados y laderas. Sí, estamos hablando del cóndor andino, que es patrimonio natural del Ecuador y, por cierto, forma parte del escudo nacional. Veamos la historia del cóndor Felipe. ¿Se acuerda usted de Felipe el cóndor, que fue rescatado en el Cantón Quijos hace más de un mes? Bueno, hoy Felipe vuelve a su hogar y usted presenciará un acontecimiento único, ya que por primera vez en el Ecuador, un cóndor es devuelto a su hábitat natural y vuelve a ser libre el espíritu de los Andes. Martes 25 de junio, en el Cantón Quijos, provincia del Napo, una imponente ave se desplomó en un potrero cercano a la casa de Felipe Farinango y Javier Cando. Se trataba de un cóndor macho juvenil de 1 año de edad aproximadamente. El pichón no pudo mantener el vuelo cuando seguramente buscaba alimento. Pero gracias a que estos comuneros alertaron de inmediato a las autoridades ambientales, el ave en peligro de extinción pudo ser tratada a tiempo por los veterinarios y tras un cautiverio forzoso en el centro de rescate Ilitío ubicado en la provincia de Cotopaxi, se esperaba que este majestuoso cóndor andino, uno de los apenas 50 cóndores que se calcula todavía existen en nuestro país, pueda ser liberado nuevamente. En el centro de rescate lo más importante era mantener la jaula de Felipe, nombre con el que se bautizó al ave, totalmente alejada de la presencia humana. Incluso al momento de depositar la comida, uno de los cuidadores tenía que usar pasamontañas y cubrir todo su cuerpo con cuero de vaca para matizarse con el entorno y así evitar que Felipe asocie a sus protectores con la obtención de alimento. El cóndor andino es un ave que vive en grupos familiares y además acostumbra a recorrer decenas de kilómetros todos los días. Por ello, mantenerla en una pequeña jaula demasiado tiempo puede causarle un daño irreversible que haga imposible su liberación. Es un cóndor silvestre, no está acostumbrado a una malla, no está acostumbrado a una jaula. Cuando llegó estaba bastante estresado, trataba de salir de la jaula constantemente. Tan solo 30 días después de su llegada a la hacienda Ilitío, Felipe estaba recuperado y listo para volver a elevarse libre por los páramos andinos. El martes 23 de julio partimos rumbo al santuario de cóndores Antizanilla, ubicado cerca a la parroquia de Pintac, en Quito, para presenciar la liberación de Felipe. A esta hora y con este viento es probable que hayan salido muy tempranito. Pero unos minutos antes de llegar al punto de liberación, nos detuvimos un momento en el mirador del Peñón del Isco. Y no acabábamos de plantar la cámara cuando un cóndor silvestre nos dio la sorpresa. Al poder mirar tan de cerca una de estas aves, tan imponente que fácilmente con las alas extendidas puede superar los 3 metros de longitud, es difícil entender cómo la mano del hombre ha sido capaz de llevar a esta especie al borde de la extinción. Seguimos nuestro camino hasta la parte más alta de Antizanilla, a 4000 metros de altura. Aquí el equipo de la organización Cóndor Andino ultimaba los detalles para la liberación de Felipe.
Esta zona de Antizanilla es la ideal para liberarlo por los vientos, por la altura, por la comunidad de cóndores que está aquí asentada. Es la primera liberación que se hace en el Ecuador de un cóndor silvestre con rastreador satelital. Y es que antes de salir del centro de rescate, a Felipe se le colocó un rastreador satelital para poder seguir sus movimientos, estudiar su comportamiento y en caso de que sufra algún accidente, poder ayudarlo nuevamente a regresar a su hábitat. Seremos capaces de saber dónde duerme, cuánto se mueve, cuán amplio es su área de vida. Bueno, estamos acá listos. Apegado en una esquina de la pequeña jaula, parecía nervioso nuestro amigo. Pero en solo minutos y por primera vez en el país, el Ministerio de Ambiente y quienes han luchado para preservar esta ave emblemática del Ecuador estaban a punto de dejarlo en libertad. Pero Felipe no hubiera tenido esta nueva oportunidad de vida si el otro Felipe y su yerno Javier no hubieran actuado responsablemente cuando encontraron al ave cerca de su comunidad. Yo pensé que ha de ser una avecita nomás, así como gallinazo, así. Mi yerno, él había conocido. Nos llenó de emoción saber que Javier, que nunca había visto en vivo un cóndor andino, llegó a conocer de esta especie, su importancia y su situación crítica a través de nuestro programa. Una vez en el programa de televisión mismo parece que miré el cóndor así. Por eso yo sí lo conocí al cóndor, pero por la televisión, no en vivo y en directo. Ahora sí me siento muy contento por haber encontrado esa ave y muy contento que se le va a liberar. Finalmente, el ansiado momento. Felipe abrió la jaula de su tocayo. Sin titubeos y con el rastreador colocado, Felipe abrió nuevamente sus alas, alzó el vuelo y surcó libre por el cielo. Pronto alcanzó los 5.000 metros de altura y a una velocidad impresionante se alejó hacia el peñón donde seguramente lo esperaban otros cóndores silvestres. Ahora siento feliz al ver que está volando y tiene la vida como él se merece. Lo más grande es verle volar por las más altas montañas del Ecuador. Un exitoso operativo que nos permite seguir soñando con la preservación de esta importante especie, el emblema de nuestro escudo y nuestros páramos andinos. Ya se fue, ya ¿qué más toca hacer? Se fue el tocayo. Se fue el tocayo ya, lejos. Ahora me siento muy contento de haberlo visto volar, que se fue muy alegre y muy contento, se fue despidiendo de nosotros. Gracias al rastreador colocado en Felipe se pudo obtener esta imagen satelital de sus primeros vuelos. Este cóndor voló más de 40 kilómetros, desplazándose cerca a la hacienda Yanaurco en Cotopaxi, hasta finalmente volver hacia el santuario de Antizanilla en sus primeras 24 horas libre. Y así podremos conocer como nunca antes los patrones de vuelo de un cóndor en libertad. Pero el trabajo por evitar que desaparezca el cóndor andino todavía constituye un difícil reto que se consolida de a poco gracias a que cada vez más personas comprenden la importancia de preservar intacta nuestra fauna silvestre. Una vez que hemos visto el primer video del cóndor Felipe, vamos a ver el desenlace. Ha sido un día muy duro para los que nos dedicamos a seguir a Felipe. No tengo palabras. Felipe habría recibido por lo menos 3 impactos de bala perdigón mientras volaba. Uno de ellos fue fulminante. Después de haber recibido este perdigón a nivel de la caja torácica, tuvo una hemorragia muy fuerte inicialmente. Ya no respiraba este animal. El impacto posterior al caer sobre el suelo, eso implicó más daño a nivel de huesos, más daño a nivel de órganos internos y finalmente la muerte del animal. Felipe perdió el control y terminó por estrellarse en el suelo lleno de rocas. El impacto rompió varios huesos y destrozó algunos órganos del ave. Lo malo de esto es que inicialmente no causan una muerte tan fuerte, causan agonía en los animales y esto significa que el animal sufre en todo el proceso antes de morir y realmente es algo reprochable, ¿no? Este fue el único perdigón extraído del cuerpo de Felipe. El resto de balas lo habrían atravesado por completo. Ante la muerte del cóndor, la ministra de Ambiente Lorena Tapia se ha pronunciado enérgicamente reprochando estos actos.
Su muerte obedece a un perdigón, es decir, Felipe lamentablemente fue objeto una vez más de la irresponsabilidad de personas que aún no han tomado conciencia de la importancia de una especie como esta y que la normativa ecuatoriana sanciona fuertemente a los responsables de este tipo de actos. Es mi compromiso como autoridad ambiental llegar hasta las últimas consecuencias en este caso. En Ecuador se castiga hasta con 5 años de prisión al responsable de la muerte de un animal en peligro de extinción. En redes sociales la reacción de cientos de personas ante esta noticia ha sido de verdadera indignación. Mensajes con palabras mayores e incluso amenazantes. Y es que el caso de Felipe es uno más de una larga lista de denuncias. La televisión ha reportado varios de estos terribles asesinatos. El cóndor ecuatoriano está a punto de desaparecer y se están matando a los pocos ejemplares que quedan de este hermoso animal que es el símbolo de nuestro país. Hace 20 años, la televisión lanzó la voz de alerta al Ecuador. Su ave símbolo estaba al borde de la extinción. Junto a los principales expertos del país, se inició una campaña llamada Salvemos al Cóndor, para proteger a esta singular especie. Se crearon juegos didácticos para niños como este, y miles de entusiastas participaron de esta iniciativa. Parecía entonces que el cóndor tendría esperanzas de sobrevivir. 25 años después, nos encantaría decir que gracias al esfuerzo de dedicados ecuatorianos y una sociedad consciente, esta especie ha logrado salir de la lista de animales en peligro de extinción, pero la realidad es muy distinta. En 1990 los expertos calculaban que existían alrededor de 100 cóndores en nuestros páramos andinos. Para el 2002, solo 60 aves fueron identificadas. En el 2010, un nuevo estudio realizado por la Fundación Simbioe reveló una situación aún más crítica. Los datos que arrojaron los dos censos fue, en el primer caso, 20 individuos fotografiados y en el segundo caso, 27 individuos. Tan solo 27 cóndores fueron identificados en toda la región centro-norte del país. Sí, eso significa que la juventud, en el caso de los cóndores, no tiene la capacidad ya de reponer a los adultos. Eso más reducción de hábitat y no hay alimento, nos dice que la población ya no es viable biológicamente. Hoy en día, pese al enorme esfuerzo de ambientalistas y autoridades por salvar a la especie, se calcula que solamente existirían alrededor de 50 cóndores volando libres. Para los científicos, el ya debilitado y frágil equilibrio de nuestros páramos andinos pende de un hilo. Los cóndores son indicadores también de la salud ambiental de los páramos y los páramos son nuestra principal fuente de abastecimiento de agua. Si ya no hay cóndores en nuestros páramos, alarmémonos, pongamos atención, porque podría ser una señal de alarma de que días oscuros nos esperan a los seres humanos como especie. Cuidar al cóndor, ocuparnos del cóndor es ocuparnos de los páramos, ocuparnos del sustento primario de la vida que es el agua. Todavía no se conoce quién fue el responsable de la muerte de Felipe, pero este hecho nos hace preguntarnos cuántos cóndores en un rastreador satelital mueren asesinados. La realidad que hemos vivido penosa en el Ecuador en los últimos 15 meses es que hemos encontrado 4 cóndores asesinados. Gracias a la información de Felipe, el Ministerio de Ambiente ha podido detectar nuevos lugares donde habitan cóndores y se ha comprometido a incrementar el número de guardaparques en estos puntos estratégicos, además de realizar una campaña de educación en los poblados más remotos de los páramos, que por ignorancia siguen acabando con esta especie y con su hábitat. El Ministerio del Ambiente trabaja de manera directa, enseñamos por qué estas especies no tienen que ser afectadas, pero también les damos otras alternativas de subsistencia con incentivos que permitan generar fuentes de recursos para que el bosque no sea mirado ahora para conseguir recursos mediante la tala del bosque nativo, sino que el bosque sea incorporado dentro de la matriz productiva con el Ecuador y se conserve. Quillari y otros juveniles pronto estarán listos para ser reintroducidos y ojalá, al igual que lo hizo Felipe, puedan proporcionar la información necesaria para salvar al cóndor. No nos queda mucho tiempo para preservar el ave insignia de nuestro escudo nacional. Así como unos buenos campesinos le salvaron la vida a Felipe, ojalá y una nueva generación de ecuatorianos sea capaz de valorar la belleza de nuestro cóndor andino, volando libre por los aires. Ojalá y la muerte del querido cóndor Felipe no haya sido en vano. Una vez que hemos visto los 2 videos del cóndor Felipe, va a responder estas 3 preguntas. ¿Qué sentimientos experimentó al observar el primero y el segundo video?
¿Qué actitudes demostraron las personas que observé en ambos videos? ¿Y qué puedo hacer para contribuir a la conservación de la diversidad en mi entorno? Qué interesante pregunta, ¿verdad? Luego va a resolver esta actividad que están muy fáciles. Relacione y escriba las palabras con el prefijo. Por ejemplo, del lado izquierdo tenemos el prefijo sub, pre, extra, in, anti. Entonces, ¿qué va a hacer? Primeramente va a relacionar, ¿ok? Supongamos, si yo digo sub, el prefijo sub, ¿con cuál quedaría o tendría concordancia? Subordinado, subcómodo, subcampeón, subniebla o subcocinado. ¿Con cuál tiene coherencia? Correcto, subcampeón. Entonces va a relacionar o unir con líneas y va a escribir la palabra subcampeón. Y así los demás, ¿ok? Luego dice, lea las palabras y marque si tiene prefijo o sufijo. Va a escribir la palabra prefijo o sufijo. Acuérdense que prefijo significa que va al inicio de la palabra y sufijo al final. Por ejemplo, si yo digo martillazo, martillazo. Si yo digo martillazo, analicemos. Martillazo proviene de la palabra martillo. Por ende, razonamos que estamos aumentando esta expresión, yazo. Aquí será un prefijo o un sufijo. Si usted cree que es sufijo, usted va a escribir aquí la palabra sufijo. Bueno, aquí no puedo escribirla, se escribe feo. Listo. Entonces, acá, desmotivar. ¿De dónde proviene esta palabra? Correcto, de motivar. Entonces, ¿qué será? ¿Prefijo o sufijo? Y así responde todo el resto de palabras. Por último, escriba el prefijo. Aquí me está diciendo que es el prefijo de cada palabra en la casilla. Por ejemplo, si hablamos de desconocer, entonces, desconocer proviene de la palabra conocer. Entonces, ¿cuál sería el prefijo? Des. Entonces, aquí va a escribir des. Lo mismo debe de analizar con lo siguiente. Por ejemplo, desobediente. ¿De qué palabra proviene? De obediente. Entonces, ¿cuál sería el prefijo? Des. Y así va analizando el resto. En el siguiente punto dice, escriba el contrario de cada palabra utilizando un prefijo. Si estamos hablando estable, ¿cuál sería lo contrario? Correcto, inestable. Va a escribir lo contrario, ¿ok? Si yo digo obedecer, ¿cuál sería lo contrario y a la vez un prefijo? Desobedecer. Muy bien, entonces escribe desobedecer. Y así culmina con el resto. Y déjenme decirles, mis pequeños, que hemos terminado la actividad de hoy. Les mando un fuerte abrazo virtual. Bye bye.